Buenas noches, alumnos. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctora. Buenas noches. Listo. Entonces, ya vamos a empezar con la clase del día de hoy que corresponde a enfermedades ampullares. Para hablar de enfermedades ampollares, primero tenemos que recordar qué es una ampolla. Como ustedes ya bien han estudiado, la ampolla es una lesión elemental primaria caracterizada por ser una lesión sobrelevada, circunscrita, unilocular, de contenido líquido y cuya diámetro es mayor de 0,5. Van a encontrar en algunos textos, en su mayoría mayor de 1 centímetro. Ya sabemos que si es menor, es una vesícula. Vemos que es la imagen de la izquierda. Aquí vemos esta lesión elevada. Si ustedes pueden visualizar a través de su pared, es muy bien, tiene un líquido bastante claro. Como ven, es una sola solución de continuidad unilocular. Ven acá a la derecha ya múltiples ampollas que se van confluyendo y formando incluso acá flictenas, que son aquellas lesiones elevadas de contenido líquido mayor de 1 centímetro. Pero en sí, eh, esta es la definición. Entonces, las enfermedades ampolares es un capítulo muy importante de todo este curso, de todo este capítulo. Y un segundito, quiero desaparecer esto ya. Entonces vamos a ver que se definen como las dermatosis, que se caracterizan justamente por la presencia de estas lesiones elementales llamadas ampollas. Y que estas lesiones elementales van a aparecer no solamente en piel, como lo hemos visto en la imagen anterior, sino también pueden aparecer o comprometer también las mucosas, o ambas, tanto en piel como en mucosas. Y las ampollas van a estar localizadas básicamente a nivel de la epidermis, en todas estas capas que conforman la epidermis, o a nivel de la unión dermoepidérmica, es decir, van a ser que pueden ser también subepidérmicas, por debajo de la epidermis. Y van a tener unos mecanismos por los que se forman. El primer mecanismo que se describe es la espongiosis, que es un edema extracelular, es decir, puede haber por un compromiso inflamatorio, material extracelular, lo que hace que estos queratinocitos, digamos que por el líquido extracelular se apachurren y le va a dar un aspecto estrellado, ¿no? Eso es lo que clásicamente pasa en las lesiones inflamatorias. Por ejemplo, si tomáramos una biopsia en las dermatitis atópicas, por ejemplo. La acantolisis. ¿Ustedes saben qué unidad estructural de la epidermis es aquella que une los queratinocitos? ¿Cómo se llama? Ricardo, a ver, ¿cómo se llama la estructura que une queratinocito con queratinocito? Jocelyn, ¿está por ahí? ¿O Gloria, que estuvieron en mi grupo? ¿Alguien que sepa? Chicos, ¿me escuchan? ¿O se ha ido la señal? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora, sí la estamos Sí, sí, escuchando. doctora. A ver, acá tengo. Ya. ¿Alguien sabe? Es que, a ver, si yo no me ubico, ¿recuerdan cuáles son las capas de la piel? Eh, sí, doctora, el desmosoma. Ya, muy bien, son los desmosomas, pero respóndame, porque si no yo pienso que Sí, no, ya. Entonces, los queratinocitos se encuentran unidos entre sí
a través de los desmosomas, que son los puentes intercelulares. Digamos que son las escaleras que permiten que los queratinocitos estén unidos el uno al otro, tanto a los costados como hacia la superficie superior o inferior. Entonces, cuando existe una destrucción de estos puentes intercelulares, que son los desmosomas, se produce lo que llamamos acantolisis, que es la ruptura de los desmosomas. La razón la vamos a ver posteriormente. No se conoce bien por qué se produce, sin embargo, la ruptura de los puentes intercelulares se conoce como, o las ampollas que se forman producto de la destrucción de los puentes intercelulares, se llama acantolisis. Luego, otra de los mecanismos por los que se forman las ampollas son por la pérdida de cohesión dermoepidérmica. Los desmosomas unen queratinocito con queratinocito. ¿Pero qué estructura une el queratinocito con la membrana basal? ¿Saben, chicos? ¿El midesmosoma, doctora? Los hemidesmosomas. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de los hemidesmosomas, se rompe, esa es una de las causas, ¿no? Pero para que estén ubicados en esta clase, cuando existe una pérdida de cohesión a nivel dermoepidérmica, básicamente una ruptura a nivel de los hemidesmosomas, esa sería otra de las causas por las que se forman las ampollas, pero ya serían ampollas subepidérmicas. Luego, la citólisis, es decir, cuando existe un daño de los queratinocitos. Esto es bastante frecuente, por ejemplo, cuando tenemos quemaduras, hay necrosis de los queratinocitos, o por ejemplo, cuando existe mucha fricción sobre la piel y se dañan los queratinocitos por fricción. Este daño produce que exista una muerte de los queratinocitos y por ende ese espacio es ocupado por edema y se forman las ampollas por citólisis, ¿no? Daño de los queratinocitos que hace una solución de continuidad y que se llene esta zona de material extracelular y forme la ampolla. Entonces ese es el cuarto mecanismo por el que se forma la ampolla. Finalmente, el quinto mecanismo es la degeneración valorizante. ¿Qué se produce? Porque existe un edema intracelular. Este es el claro ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en el herpes. El virus su mecanismo de infección es intracelular y al dañar por dentro a la célula va a hacer que la célula tome una forma de globo. Al no ser reconocida como una célula, como un queratinocito normal, común y silvestre, se produce en él una apoptosis, una muerte celular programada. Entonces, por ende, esta muerte celular programada va a hacer que desaparezca este queratinocito y quede un espacio que es llenado por material inflamatorio y, consiguientemente a ello, la formación de una ampolla. Entonces, este sería el quinto mecanismo por el que se forman las ampollas. Tenemos la esponjiosis, que es la inflamación, acantolisis, por la destrucción de puentes intercelulares, la ruptura a nivel de dermoepidermis, la citólisis por daño propio del queratinocito y la degeneración valorizante. Entonces, estas son las cinco formas por las que se puede producir mayormente una ampolla. Y si hablamos de causas de ampollas, son múltiples. Vamos a tener desde infecciones, como ya hablamos del herpes, infecciones bacterianas, se ha visto, ustedes deben haber hecho ya cuando han hecho infecciones bacterianas como el impétigo, que tenemos también un impétigo ampollar, un impétigo no ampollar, pero en el que las dos podemos tener la presencia de vesículas. Luego, causas físicas, citólisis, ¿no? Por las temperaturas extremas, quemaduras o la fricción, causas metabólicas, reacciones alérgicas como toxicodermias, como picaduras o reacciones de hipersensibilidad que también nos llevan a la formación de ampollas. Y finalmente, las enfermedades ampollares autoinmunes, que son el tema de hoy, ¿no? Que pueden ser intraepidérmicas o subepidérmicas. Estas son todas las múltiples causas por las que podemos ver ampollas.
Entonces, si hablamos ya propiamente de las etiologías, las ampollas pueden ser congénitas porque va a existir un defecto estructural de las proteínas intercelulares del epidermis con la dermis, que son las genodermatosis, que no es el tema de hoy, y las enfermedades ampollares adquiridas, que son aquellas que se producen porque las proteínas se alteran por la producción o por la unión posterior de autoanticuerpos, que esto es básicamente lo que vamos a ver en las enfermedades inmunoampolares, que es el tema de hoy. Entonces, en este cuadrito podemos ver esta clasificación más fácil. Entonces, tenemos algún grupo de las enfermedades congénitas, donde a la cabeza están las genodermatosis, que pueden ser básicamente las epidermolisis, que pueden ser epidermolíticas, chunturales o dermolíticas, y las enfermedades ampollares adquiridas, que esto es parte del grupo que vamos a tocar el día de hoy, que son las no inmunológicas, y aquí están las causas físicas, causas externas básicamente, ¿no? Causas físicas, infecciosas, metabólicas. Entre las causas físicas, pues las quemaduras, infecciosas, impetigo, herpes, dentro de las metabólicas, la diabetes. Hay una enfermedad en la que se forman bulas por diabetes o la porfiria cutánea táctica. Y tenemos el gran grupo de las inmunológicas, que son el tema de hoy. Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En este gran grupo lo vamos a dividir en dos subgrupos muy importantes. Las acantolíticas, aquellas que se forman por a nivel de los desmosomas, donde están el gran grupo de los pénfigos, con su forma clásica y formas más raras. Dentro de los pérfigos de forma clásica están aquellos que producen ampollas superficiales, es decir, ampollas en las capas superficiales de la epidermis, y aquellos que producen ampollas en las capas profundas de la epidermis. Las que producen, dentro de los grupos que forman ampollas superficiales está el pénfigo foliáceo con su variedad pénfigo eritematoso, y dentro de las formas de pénfigo profundas, o sea que la ampolla se localiza más profundamente, está el pénfigo vulgar con su variedad pénfigo vegetante. Existen formas raras como el pénfigo herpetiforme y el pénfigo paraneoplástico que histológicamente se parece mucho a los pénfigos suprabasales. Y las no acantolíticas son aquellas que generalmente son con formación de ampollas subepidérmicas, o sea que la alteración va a estar a nivel de la membrana basal, básicamente. Acá está el gran grupo que es el pemfigoide ampollar, el pemfigoide de mucosas, el pemfigoide gestacional, la dermatitis herpetiforme, que también va a ser tema del día de hoy. Epidermolisis ampollar adquirida y lupus ampollar, que no son tema de hoy. Entonces, dentro del grupo de las enfermedades inmunoampolares tenemos que rescatar que son un grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas caracterizadas por la formación de ampollas, todas. Clínicamente vamos a ver ampollas. Ahora, que las ampollas pueden variar y ser ampollas más delicadas, ampollas más tensas, eso lo vamos a describir uno por uno en cada uno de las patologías pénfigos o pemfigoides que describamos. Pero lo que va a caracterizar clínicamente en todos es la presencia de ampollas. Y lo que la va a diferenciar básicamente son la presencia de autoanticuerpos, que la mayoría de ellos van a estar, van a tomar como antígenos a estructuras propias de nuestra piel, pero en diferentes niveles, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué caracteriza las enfermedades inmunoampolares? Que tienen justamente clínicamente la presencia de ampollas y que van a tener autoanticuerpos, o sea, nosotros mismos, esas mismas personas con estas patologías van a producir sus propios autoanticuerpos contra antígenos que son estructuras propias de nuestra misma piel. Por eso son inmunológicas, ¿no? Enfermedades inmunológicas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, esta es nuestra piel normal. Epidermis, dermis, hipodermis. Esto es nuestra epidermis. Si empezamos
de la parte más interna hacia la parte más externa tenemos la capa basal, que es una capa cúbico-cilíndrica única, luego va subiendo el estrato espinoso, luego el estrato granuloso y luego el estrato córneo. No menciono el lúcido porque esto es más en palmas y plantas y la verdad es que la mayoría de estas lesiones no tiene casi presencia de ampollas en palmas y plantas. Entonces, va a haber mucha variación entre una enfermedad ampollar que presenta ampollas a nivel de la capa basal, que si su ampolla está a nivel de la capa granulosa o córnea. Entonces, nuevamente, recordemos, capa basal, capa espinosa, capa granulosa, capa córnea. Si queda claro hasta ahí y lo han recordado, lo demás va a ser mucho más sencillo. ¿Qué nos une los queratinocitos? Queratinocito con queratinocito, desmosoma. Son los bracitos que los mantienen unidos. El desmosoma es un complejo, no es simplemente los bracitos que vimos ahí. Si ven ustedes, el desmosoma tiene una parte, no se ve, una parte intracelular, tiene una parte extracelular y nuevamente a la otra parte intracelular. Si nos ubicamos, este es un queratinocito, este es otro queratinocito y este es intracelular, ¿no? Entonces vemos que el desmosoma, que son los bracitos que mantienen unidos los queratinocitos, tiene varias partes. Su placa interna, cada queratinocito y la zona central. Si ven ustedes, está formada por varias proteínas, varias moléculas transmembranas que son las desmogleínas, que es bastante importante, las desmocolinas, la placofilina, la placlocomina, la desmoplaquina, la hemiplaquina y la periplaquina. ¿Cuáles son los que me interesa que no se olviden? Las desmogleínas. Miren ustedes, tienen una parte intracelular y una parte intercelular. Y las desmocolinas, ¿no? Y las placoglobulinas que están intracelulares prácticamente, pero también forman parte de. Entonces, estas estructuras van a ser las que van a ser reconocidas como autoantígenos. O sea, van a ser reconocidas como agentes raros externos contra los que vamos a producir autoanticuerpos. En una piel normal, estos me mantienen los queratinocitos unidos y no pasa nada. Pero si yo tengo autoanticuerpos que me atacan acá, se rompe y obviamente me producen, ¿cómo se llama ese mecanismo por el que se rompe y se separan los queratinocitos? Lo hemos dicho ahorita, hace un par de minutos. Acantólisis. Acantolisis, muy bien. Entonces, también, así como tenemos estructuras que unen queratinocito con queratinocito, están las estructuras que unen el queratinocito con la membrana basal, que son los hemidesmosomas. Acá tenemos queratinocito de la capa basal, la membrana basal, y acá están los hemidesmosomas, ¿no? Esas estructuras que forman toda la zona de anclaje de los queratinocitos a la membrana basal. Entonces, si queremos clasificar a las enfermedades inmunoampollares por la localización, otra forma de clasificarlas serían aquellas enfermedades ampallares o inmunoampallares, como ya hemos visto en nuestro diagrama que les puse inicialmente, aquellas que son acantolíticas, en las que se va a romper los desmosomas y va a traer secundariamente la formación de ampollas intraepidérmicas o aquellas enfermedades inmunoapollares no acantolíticas cuya ampolla va a estar por debajo del epidermis. Ya les hice mención de que las enfermedades inmunoampollares acantolíticas aquí pertenecen el gran grupo de los pénfilos. Y en las no acantolíticas está el grupo de los pemfigoides más la dermatitis herpetiforme. Si queremos localizarnos en la epidermis y ver, ¿no? Dónde se localizan los pénfigos, como ya les dije, existen pénfigos superficiales y pénfigos profundos.
Los pénfigos superficiales son aquellos que tienen la ampolla a nivel subcórneo, o sea, por arriba. ¿Se acuerdan la capa córnea? Y por debajo de ellas está la capa granulosa, ¿cierto? Entonces, por debajo de la capa córnea va a estar la ampolla del pénfigo foliáceo o de los pénfigos foliáceos, del eritematoso y fuego salvaje. Y el pénfigo profundo va a tener una ampolla que es suprabasal, o sea, por encima de la capa basal. Pero ¿quién está por encima de la capa basal? El estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. O sea, tenemos una buena, no buena, pero tenemos bastante techo de la ampolla. Y aquí es el gran grupo del pénfigo vulgar con su variedad vegetante, el pénfigo herpetiforme, el pénfigo paraneoplásico. Y cuando hablamos de enfermedades no acantolíticas, están las ampollas subepidérmicas, ya está acá el gran grupo de los pemfigoides. Y esta ampolla se va a localizar a nivel de la membrana basal prácticamente. Entonces, en el techo de esta ampolla, ¿qué va a estar? La capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa y el estrato córneo. O sea, miren el techo de esta ampolla. Y quiero que se fijen bien porque dependiendo de la cantidad o del grosor de techo que tenga cada ampolla, va a ser lo que ustedes clínicamente van a ver. Entonces, comenzamos con el gran grupo de los pénfigos. El término pénfigo viene de pénfig, que significa ampolla o bula. Son un gran grupo de ampollas intraepidérmicas. Por eso los pénfigos son acantolíticos. La acantolisis se produce a nivel por una ruptura de desmosomas, que son los que unen los queratinocitos. Entonces acá tiene que ser intraepidérmica la ampolla. Son enfermedades crónicas en los que vamos a tener en la mayoría de ellos autoanticuerpos tipo IgG. Digo en la mayoría porque no todos los pénfigos, existe un pénfigo tipo IgA, que tienen otro tipo de anticuerpos, ¿no? Pero lo que vamos a mencionar hoy día es la mayoría de ellos tipo IgG, que se dirigen contra la superficie celular de los queratinocitos, dando lugar a la que bien me mencionó su compañera, que es la llamada apantólisis. Existen tres formas principales: el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo y el pénfigo paraneoplásico. Edades en las que en distribución se distribuyen igual en sexo femenino como masculino, aparecen en la edad adulta o adulto mayor. Y casi todos tienen la misma distribución, excepto el pénfigo fuego salvaje, que como van a ver tiene una característica de ser endémico. Por ende, su distribución varía de lo que era 1 a 1 normalmente, acá este es 17 a 1. Entonces, para entenderla, nuevamente recordar la histopatogenia, sabemos que tenemos autoantígenos y autoanticuerpos. Los autoantígenos implicados en la aparición de los pénfigos son componentes de los desmosomas, ¿verdad? No es el desmosoma propiamente, son sus estructuras que lo forman. Y que este desmosoma es responsable de la lesión celular. Y los autoanticuerpos son los autoanticuerpos que producimos básicamente en estas enfermedades que vamos a desarrollar, tipo IgG, dirigidos contra los autoantígenos reconocidos como ajenos. ¿Y por qué se produce esto? No se sabe. Entonces, nuevamente vemos, estos serían los autoantígenos, los reconocidos como autoantígenos, y acá los tenemos mejor descritos. Sabemos que los pénfigos profundos son el pénfigo vulgar, con su variedad vegetante. Los autoantígenos involucrados, esos se tienen que acordar, son la desmogleína 1, la desmogleína 3 y una proteína de placa de 85 kilodaltos, que es la placoglobina. Les dije que son pénfigos profundos, por encima de la ampolla, por encima de la capa basal, o sea, son pénfigos suprabasales. Luego tenemos el pénfigo superficial, el que está por debajo de la capa córnea, o sea, ¿dónde? A nivel de la capa granulosa.
con sus variantes, pénfigo eritematoso o pénfigo fuego salvaje. Acá el autoantígeno es la desmogleína 1. O sea, este es el reconocido como autoantígeno. Más una proteína de 85 kilodaltons, que es la placoglobina. Entonces, la ampolla aquí es superficial. ¿Dónde? Subcórneo o a nivel de la capa granulosa, como quieran recordarlo ustedes. Y el otro pénfigo importante es el pénfigo paraneoplásico. Básicamente acá, este tipo de pénfigo se cree que se produce por una reacción cruzada, en la que el pénfigo quiere reaccionar contra la neoplasia de base y produce reacciones autoinmunitarias humorales y celulares, causando autoantígenos que van a afectar o van a ir contra la desmogleína 1 y la 3. Por eso es que se parece clínicamente muchísimo al pénfigo vulgar. Aquí también vamos a tener una ampolla intraepidérmica. No tan localizada como la ampolla, el pénfigo vulgar, pero sí es intraepidérmica. ¿Por qué existe la diferencia del pénfigo superficial, del pénfigo vulgar? Porque uno ataca porque uno causa un compromiso a nivel de la piel y el otro no, porque uno afecta mucosa y piel y el otro solo afecta piel. Eso se cree que estaría relacionado a una teoría que se llama la teoría de la compensación de la desmogleína. Se dice que, no se dice, es lo que realmente pasa. En piel, miren, esta es la piel, esta es la epidermis de la piel. Existe mayor proporción o mayor porcentaje de desmogleína 1, que sería el que es reconocido contra el antígeno, que es reconocido como antígeno, perdón, en esta distribución, ¿no? Existe mayor cantidad de desmogleína 1 a nivel de las capas más superficiales de la piel y menor cantidad a nivel de las capas profundas. Y en mucosa existe poca cantidad de desmogleína 1 y mucha cantidad de desmogleína 3. Entonces, ¿qué son las desmogleínas? Parte de los desmosomas. Entonces, si tenemos autoanticuerpos que atacan o que van contra la desmogleína 1 y esta está en mayor proporción en las capas superficiales, de hecho va a haber acantolisis, porque no hay quien lo supla. Pero si hay autoanticuerpos contra desmogleína 1 en las capas profundas, tengo yo quien me compense, que es la desmogleína 3. Entonces no me va a permitir que se separen a este nivel, pero sí en la parte superior. En mucosa tengo poca proporción de desmogleína 1 y tengo bastante proporción de desmogleína 3. Entonces, por más que tenga yo autoanticuerpos contra la desmogleína 1, la desmogleína 3 va a cumplir la función y me va a suplantar y no va a permitir que se rompa las estructuras, entonces en mucosa permanecen indemnes. Acá se hay ampolla, porque el autoantígeno está en mayor proporción, entonces los autoanticuerpos afectan todo esto y voy a tener ampollas en piel. En pélvigo vulgar, ¿se entendió la teoría de la compensación? Sí, Sí, doctora. Hasta acá. ¿Ah? ¿Perdón? Chicos, entendió, doctora. ¿sí se entendió? Ya, entonces, lo mismo pasa en el pénfigo vulgar. La diferencia es que en el pénfigo vulgar hay pénfigos vulgares que solo generan autoanticuerpo contra la desmogleína 3 y hay pénfigos vulgares que tienen autoanticuerpo contra la desmogleína 3 y 1. Entonces, si tengo autoanticuerpo contra la desmogleína 3 solamente, como está en menor proporción en la piel, no hay ampollas. Pero como está en mayor proporción en mucosas, hay ampollas en mucosa. Entonces, este pénfigo vulgar probablemente tenga compromiso de mucosa, pero no de piel. Pero en la mayoría de ellos tenemos compromiso de ambos. O sea, se comportan como
antígenos, la desmogleína 1 y 3. Entonces vamos a tener que, en el pénfigo vulgar, vamos a tener presencia de ampollas a nivel de piel y a nivel de mucosas. Para efectos prácticos, no se olviden que el pénfigo foliáceo tiene como autoantígeno a la desmogleína 1. Y en el pénfigo vulgar tenemos como autoantígenos a la desmogleína 3 y a la desmogleína. Los autoanticuerpos son de tipo, chicos, IgG, doctora. IgG, muy bien, para todos. Entonces, si yo tengo un pénfigo foliáceo, ya me voy a quedar sin voz ahora. Si yo tengo un pénfigo foliáceo, que es el llamado pénfigo superficial, cuyo autoantígeno es la desmogleína 1, que está en mayor proporción en las capas superficiales, la ampolla va a ser subcórnea. Entonces, miren este pedacito de techo que tiene la ampolla, delgadito. Si yo tengo un pénfigo vulgar, el pénfigo vulgar se localiza suprabasal por encima, la ampolla del pénfigo vulgar se localiza suprabasal por encima de la capa basal. Entonces, miren el techo que me queda en esta ampolla. Y si yo tengo un pemfigoide, que son las enfermedades inmunoampollares subepidérmicas, o sea, por debajo de la epidermis, miren todo lo que me queda de techo, prácticamente toda la epidermis. Entonces, eso quiere decir que las ampollas del pénfigo foliáceo van a ser ampollas mucho más débiles. Muchas veces el techo de la ampolla no lo logramos ver porque son tan débiles que fácilmente se rompen. En el pénfigo vulgar vamos a encontrar ampollas, pero esas ampollas con este techito tan delgadito suelen ser flácidas. Y en los pénfigoides las ampollas suelen ser más duras, más tensas, difíciles de que se rompan, porque el techo es mucho más grueso. Así se acuerdan, ¿ya? Entonces vamos a describir clínicamente el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar, si ya nos acordamos todo eso, las localizaciones, cuál es profundo, cuál es más, más superficial. Las ampollas del pénfigo vulgar, que es el pénfigo profundo, hay techo de ampolla, pero el techo es solo parte del epidermis. Entonces, por ende, vamos a tener que aquí las ampollas van a ser existentes, pero flácidas. Van a aparecer sobre piel sana o previamente inflamada, eritematosa. Y el contenido suele ser contenido seroso. Lógicamente, si son flácidas, pueden ser bastante frágiles. Estas ampollas, con el pasar de los días, se rompen por el roce, por la misma desecación y dejan lesiones tipo erosiones que suelen ser bastante dolorosas. Como ya mencionamos, por la proporción de autoantígenos, pueden afectar tanto piel como mucosa, pero siempre la primera manifestación generalmente es en mucosa. Es más, a veces hay pacientes que por años tienen lesiones en cavidad oral y si no se les diagnosticó, ellos nos mencionan después cuando hacer una anamnesis más detallada de que siempre tuvieron lesiones erosionadas en cavidad oral. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Primero, en mucosa oral y luego en la piel, piel cabelluda, zonas inguinales, axilares, región de ombligo, submamarias, en la cara también podemos presentar. Y un signo muy importante es el signo de Nikolsky. ¿Qué es el signo de Nikolsky? El signo de Nikolsky nos demuestra básicamente la presencia de acantolisis. ¿Cómo hacemos? Tenemos una ampolla y circundante a la ampolla con alguna superficie, que puede ser incluso con nuestra mano, nuestro dedo, hacemos una pequeña fricción en la piel colindante a la ampolla. Y al hacer esta pequeña fricción, lo que vamos a causar es la ruptura de los queratinocitos y por ende la separación y consiguientemente a ello la formación de una ampolla. Eso es el signo de Nikolsky positivo, que va a estar presente en los pénfigos, como lo vamos a ver ahora. Las lesiones
van a curar dejando parches hiperpigmentados sin cicatriz, porque acuérdense que las lesiones son superficiales, son a nivel del epidermis, y cuando las lesiones son a nivel del epidermis, curan sin dejar cicatriz. ¿Pueden dejar manchas? Sí, pero sin cicatriz. Y estos son los que vemos, ¿no? Las clásicas erosiones en cavidad oral y ampollas así, todas, yo les digo ampollas chorreadas, ¿no? Pero son ampollas flácidas y rápidamente se pueden romper y que dejan estas manchas, ¿no? Nuevamente acá ya una ampolla de múltiples lesiones de múltiples días, donde ya no se ve la ampolla, sino son las erosionadas. Acá una pequeña ampolla, como ven, toda chorreadita, ¿no? Ampollas flácidas. Cuando se rompe el techo, erosiones, múltiples erosiones. Nuevamente acá, erosiones. ¿Cómo diagnosticamos un pénfigo vulgar? Definitivamente lo más importante es la biopsia. Sin embargo, a veces no tenemos biopsia a la mano, o bueno, la biopsia también demora unos días. Entonces, queremos hacer un examen un poco más rápido, podemos usar el test de SAM. El test de SAM es la toma de una muestra de la piel con una lámina en la cual se rompe o se raspa la base de la ampolla y lo que vemos en el microscopio son las células, los queratinocitos. Pero estos queratinocitos, cuando están en el epidermis, unidos uno al otro por los queratinocitos, se van alargando porque están en cierta tensión. Pero si yo le rompo esos bracitos, ese queratinocito que está medio alargado, va tomando, ya no está tan tenso y va tomando la forma de una bolita. Esos son los llamados queratinocitos acantolíticos. O sea, mientras están unidos uno al otro, jalan bracitos y se ven estiraditos. Pero una vez que rompemos queratinocitos, estos queratinocitos ¿qué les digo? Se unen en sí y se van formando como pequeños globitos que son los queratinocitos o también llamadas células acantolíticas. Entonces, eso es lo que vemos en el test de SAM, que es un examen directo de la base de la ampolla en una lámina. Lo más frecuente que hacemos nosotros es justamente un estudio histopatológico. Tomamos una biopsia, una muestra de la ampolla, una ampolla chiquita que podamos visualizar y vemos, ¿no? La epidermis, la zona de la hendidura, y acá lo que nos caracteriza en el pénfigo vulgar es justamente la presencia de una ampolla suprabasal. ¿Ven acá? Esta unicapa que se forma y que se separa, ¿no? Estos queratinocitos se van a separar hacia arriba y como les dije, el queratinocito también me mantiene unida la piel hacia los queratinocitos hacia los costados. Entonces, cuando se rompe acá, también se rompe intercelular y quedan como estructuras cuboideas paraditas uno al costado del otro. Y eso también tiene un nombre, ¿no? Le llaman como si fueran como lápidas de un cementerio, una unida a la otra. Y acá están estas células redondeadas, que son básicamente las células acantolíticas, ¿no? Porque cuando se rompen, no es que todo se rompe y todo junto se va. Hay células que quedan flotando en la hendidura o en la ampolla, como vemos acá, que son las células acantolíticas. Ahora, si nosotros queremos hacer inmunofluorescencia y detectar los depósitos de autoanticuerpo, también se hace, miren, acá está. Y todo lo que ven en brillo son los autoanticuerpos de tipo IgG, que pueden estar en la inmunofluorescencia directa, los vemos en la misma ampolla, o también los podemos hacer en sangre, que es la inmunofluorescencia indirecta, que te detecta justamente la presencia de autoanticuerpos en suero. El diagnóstico diferencial, al ser una enfermedad apoyar, todo lo que me genera ampollas, pues, ¿no? Puedes comprometer tanto piel como mucosas. Está la estomatitis herpética, el eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y el pemfigoide ampolloso, que también produce ampollas, pero ya ustedes van entendiendo que
las ampollas son diferentes. El tratamiento, al ser una enfermedad inmunológica, lo que tenemos que hacer es bajar esa respuesta inmunológica. Y acá la piedra angular son los corticoides. Para el caso del pénfigo vulgar, podemos usar corticoterapia sistémica. Lo que más se usa en los casos más leves, pues prednisona, 1 miligramo por kilo por día, 3 a 7 días hasta esperar que ya no aparezca ninguna ampolla nueva. Y luego se va bajando paulatinamente con el pasar de los meses, ¿no? O también pulsamos al paciente con dosis altas de metilprednisolona, baja la respuesta y luego podemos usar también a su vez ahorradores de corticoides que son inmunomoduladores como la atropina, el micofenolato, la flicofluramida. En los casos que suelen ser bastante resistentes, que no responden a corticoides sistémicos en grandes pulsos, varios pulsos, existen biológicos como es el rituximab, que lo que hace es disminuir la producción de autoanticuerpos a través del bloqueo de los linfocitos B. O la inmunoglobulina también nos va a ayudar, ¿no? Todo lo que pueda, de alguna forma, hacer un stop en nuestra respuesta inmunitaria nos va a servir. Como les dije, el pénfigo vulgar tiene una variante que es el pénfigo vegetante. El pénfigo vegetante, gracias. Mapi, un ratito, chicos. Ya. Entonces, el pénfigo vegetante tiene una característica. Es una variante del pénfigo vulgar, pero tiene un patrón bastante reactivo, por el cual esas ampollas que vemos igual en el pénfigo vulgar no siempre quedan en las erosiones, sino que se transforman en vegetaciones. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Inicialmente, a diferencia del pénfigo que aparece como vesículas, ampollas, este inicia con la presencia de pústulas. Estas pústulas pueden dejar erosiones y posteriormente a ello las vegetaciones. Y a diferencia de la localización que vimos en el pénfigo, estos suelen presentarse también en zonas intertriginosas, axilas, ingles. También en cuero cabelludo y cara, pero son más frecuentes en las zonas intertriginosas. Van a haber dos subtipos. Un subtipo que es más severo, que es el de Newman, que se presenta en axila, región inguinal, comisuras labiales, pliegues, es mucho más agresivo, se parece mucho más al desarrollo del pénfigo vulgar, y el otro, que es el de Hollow-Pugh, que es menos severo y que generalmente se presenta en la región lumbosacra. Entonces vemos, estas son las clásicas erosiones que veíamos en el pénfigo vulgar, no sé si se acuerdan, recuerdan, y ahí es donde básicamente quedaba. Y luego se formaban hipopigmentación y ahí queda. Pero en este patrón no solamente es así, sino que dejan lesiones vegetantes, ¿no? Como pequeñas placas, como pequeñas vegetaciones. Vean acá, se secan y dejan pequeñas vegetaciones, lesiones tipo placas. No son las clásicas manchas que dejan el pénfigo vulgar. Acá quedan placas, como pequeñas cicatrices. La histopatología no varía mucho, es bastante parecida. Es igual prácticamente porque es una ampolla suprabasal. Así que ahí no hay más que ahondar. Luego tenemos los pénfigos superficiales, donde está el pénfigo foliáceo. Aquí, ¿cómo creen que será la ampolla? ¿Cómo creen que será la ampolla acá? Ya. La ampolla, acuérdense que es una ampolla superficial, por debajo de la capa córnea. Entonces, su techo sería solamente la capa córnea. Les dije que esa ampolla es mucho más frágil. En estos pacientes es muy raro que podamos ver ampolla de frente. Cuando vienen los pacientes al examen, lo que vemos son erosiones porque el techo de la ampolla ya se rompió.
Entonces, dentro de las características clínicas, generalmente inician o aparecen estas lesiones en una piel eritematosa. Rápidamente se desarrollan erosiones cutáneas. Ya hemos visto que por la teoría de esta compensación en cavidad oral no vemos este compromiso prácticamente. Y tiene una característica importante también, que aparecen generalmente en zonas seborreicas, cara, cuero cabelludo, tronco. Y como ya bien ustedes están reconociendo, son vesículas muy superficiales y muy frágiles. Eso es al inicio, porque posterior a ello, con el desarrollo, con la evolución, estas lesiones erosivas obviamente se secan, se desecan y van formando costras. Y producto de la desecación también tenemos escamas. Puede haber formas localizadas, una que otra lesión, pueden haber formas generalizadas, eso lo vamos a ver cuando describamos sus variantes, pero aquí, como en todos los pénfigos, hay Nikolsky positivo. O sea, tocamos una superficie adyacente a la ampolla y vamos a ver cómo esta produce una nueva ampolla. Entonces, como les decía, estos pacientes rara vez encontramos ampollas, no encontramos prácticamente, y de frente vemos erosiones, como vemos en la imagen derecha. Va secando el cuadro y vamos a tener presencias de costras o escamitas. Por eso es que se llama foliáceo, porque quedan como hojas en la superficie de la piel, estas zonas desecadas. Foliáceo viene de hoja. Pues acá, erosiones, como les digo, hay formas localizadas, hay formas más generalizadas, pero en sí, lo que vemos en estos pacientes más son erosiones. ¿Ven acá? Compromiso de zonas seborreicas, ¿no? Acuérdense, la cara es una de las zonas más seborreicas que tenemos. Mejillas, tronco, bastante frecuente. Nuevamente, tronco, zonas ya escamosas. Y dentro de las variantes del pénfigo foliáceo o pénfigo superficial está el pénfigo eritematoso. Es una variante localizada del pénfigo foliáceo. Se caracteriza por lesiones escamosas, costrosas en la región malar, como en alas de mariposa. Y zonas seborreicas, no afecta mucosa oral. Esta variedad es muy importante porque se relaciona a rasgos inmunitarios de enfermedades autoinmunes como el lupus, en los que se han encontrado depósitos de IgG, incluso complemento C3. Incluso muchos de los pacientes con estas características, se hace la biopsia, se confirma que estamos frente a un pénfigo, se le pide un ANA y salen positivos. Pero felizmente es un curso bastante benigno. ¿Cuál es la característica que se asocia? Pues el hecho de que tengan un ANA positivo. Y ven acá, miren, compromiso en mejillas, respeta el triángulo nasolabial. Nuevamente acá. Compromiso en mejillas, respeta el triángulo nasolabial. Esa sería una de las formas de diferenciarlo, por ejemplo, de una rosácea, ¿no? Y les dije que todos los pénficos tenían igual distribución en hombres y mujeres, excepto el pénfigo foliáceo endémico. Y esta es una variedad que se encuentra con mayor, o está en mayor distribución en zonas ciertamente endémicas como son zonas de la Amazonía. Aquellas en Perú tenemos, en Brasil, en Colombia, en Paraguay. Es bien frecuente en jóvenes, adultos jóvenes, y se cree que aquí existen autoanticuerpos contra la desmogleína 1, pero que se deberían porque va a existir en estos pacientes que la han padecido una exposición repetida a ciertos insectos hematófagos como es el Simulium ruinosum o el Simulium nigrimanum, que lo que haría es otra vez una reacción cruzada, ¿no? La saliva de estos insectos se parecería mucho a la desmogleína 1. Entonces, eso produciría
que los autoanticuerpos también, que produciríamos porque nos pica este insecto, atacarían a la desmogleína 1 de la piel, en lugar de atacar a la desmogleína 1, al componente específico de la saliva que tienen estos insectos. Las ampollas siguen siendo igual, son ampollas flácidas, vamos a encontrar en estos pacientes eritema costras, acuérdense que es gente joven, acuérdense que son familias que se afectan, va a haber formas generalizadas en la mayor parte del número de casos que van a afectar todo el cuerpo, incluido cuero cabelludo, con permiso del estado general, y formas localizadas que afectan principalmente la cara, tórax, espalda y cuero cabelludo. En ambos presenta prurito intenso. Miren, aquellas con compromiso mayor de toda la superficie del cuerpo, y lógicamente la ampolla, hasta toda la epidermis, acá está la capa córnea y por debajo de ella la presencia de la hendidura, ¿no? Es una ampolla subcórnea o también si la quieren llamar intragranular o intraepidérmica, superficial. Diagnósticos diferenciales, impétigo ampolloso, dermatitis pustulosa subcórnea o en el caso del pénfigo eritematoso, el lupus eritematoso subcutáneo agudo. Otro tipo de pénfigo, el tercero importante de los pénfigos, el pénfigo paraneoplásico. Este se va a asociar a ciertas neoplasias, como son neoplasias hematológicas, básicamente linfoma de Hodgkin o leucemia linfocítica crónica. Una de las características que nos serviría a nosotros para diferenciarla del pénfigo vulgar clínicamente sería que ellos producen un compromiso de la cavidad oral, pero el compromiso en estos pacientes de la cavidad oral es un compromiso bastante severo. Los pacientes hacen una estomatitis severa, con úlceras, erosiones, zonas de necrosis, y que por más que se le dé el tratamiento inmunosupresor a estos pacientes, no se resuelven. Por eso se les llama estomatitis intratable. Puede tener compromiso múltiples en la piel, son lesiones polimorfas, no son las clásicas solamente ampollas, sino también puede tener máculas eritematosas. Va a tener también otro que los diferencia es el compromiso en palmas y plantas, donde va a tener esas lesiones clásicas como en diana, como en tira al blanco a nivel de palmas y plantas, también nos sirven para diferenciar del pénfigo vulgar. O sea, tenemos ampollas muy parecidas, pero acuérdense que la diferencia, la estomatitis intratable y las lesiones en palmas y plantas que tampoco se describen en el pénfigo vulgar. Y bueno, este es el tipo de estomatitis, ¿no? Lesiones, erosiones costrosas y la presencia de ampollas flácidas. Aunque en estos pacientes también podemos tener un poquito de, algunas ampollas un poquito más duras, ¿no? Nuevamente acá. ¿Y qué pasa? Estos pacientes, pues, al ser síndromes paraneoplásicos, muchas de estas manifestaciones pueden aparecer antes, pueden aparecer durante o pueden aparecer por el diagnóstico. Por eso ustedes pueden diagnosticar un linfoma por un pénfigo paraneoplásico, sería ideal, ¿no? Diagnósticos diferenciales, pénfigo vulgar, pénfigo de membranas mucosas por el compromiso de mucosas y el eritema multiforme por el compromiso de palmas y plantas, las clásicas lesiones en diana. Pénfigo herpetiforme es una variante poco frecuente del pénfigo. Las características clínicas son muy similares a la dermatitis herpetiforme que la vamos a ver en lesiones ampollares no acantolíticas. Pero al ser pénfigo, pues son ampollas intraepidérmicas, ¿no? Y van a tomar una distribución como en el herpes, por eso es que se llaman pénfigo herpetiforme. El tratamiento corresponde a Dapsona, dosis bajas de corticosteroides, es lo que mejor va. Y ven acá, múltiples lesiones ampollares, un poco más flácidas, algunas un poco más tensas, que tienen la distribución de un patrón dermatómico, miren acá. Y este es un pénfigo, herpetiforme, pero ya en desecación. Lo importante de él es que se hizo una biopsia, se diagnostica, se ve que es dónde está la ampolla,
y por la distribución ya se hace el tipo de clasificación, ¿no? Luego vamos a pasar al grupo de las enfermedades inmunoapoyares no acantolíticas, donde están el gran grupo de los pemfigoides, el pemfigoide ampollar y también la dermatitis herpetiforme. Es otro tipo de enfermedades ampollares, pero ya subepidérmicas. El pemfigoide ampollar es el más común de las subepidérmicas. Este se presenta en edad un poco más avanzada y aparecen como ampollas muy pruriginosas. La presentación clínica es polimorfa porque vamos a ver que al inicio es unas placas y luego ya se forman las ampollas. Los antígenos van a ser componentes de los hemidesmosomas, como ya hemos mencionado. Son dos antígenos, son dos estructuras que se comportan como autoantígenos, que son la proteína de membrana 180 o la proteína hemidesmosómica 180 y el antígeno de membrana proteína hemidesmosómica 230. Como la mayoría de estas enfermedades ampollares son crónicas y así actúan o así tienen su evolución, mejoran, aparecen, reagudizan y empeoran. Entonces, ¿dónde está? Mire, esta es el epidermis, esta es la membrana basal formada por la lámina lúcida densa y la lámina subdensa. Y aquí están estas dos estructuras, ¿no? La proteína hemidesmosómica 180 y la 230, que son parte de los hemidesmosomas. Los autoanticuerpos, ya sabemos, todos los que hemos visto son IgG contra esas proteínas, ¿no? Proteína hemidesmosómica 230 y 180, que como ya hemos visto, forman parte o están localizadas en la membrana basal. Se asocian a enfermedades autoinmunitarias, sí, están relacionadas a miastenia gravis, anemia perniciosa, enfermedades reumatológicas como el AR o el LES. Entonces, les dije que iba a tener dos manifestaciones clínicas muy diferentes. Existe el pemfigoide apoyoso que aparece en el inicio, donde vamos a tener etapa prodrómica. Generalmente en estos pacientes se inician con prurito y sobre el prurito aparecen placas eritematosas medias urticariformes, o sea, la placa eritematosa con el centro un poco más claro, pero que suelen ser muy, muy, muy pruriginosas. Y así, ¿no? Mira, placas eritematosas parecen ronchas en realidad, grandes, amplias, con el centro un poco más claro, como suelen ser las placas urticariformes. Pero luego, estas evolucionan a la fase ampollosa, donde ya sobre estas placas urticariformes comienzan a aparecer, o sobre la piel normal, miren, ¿ah? Placas urticariformes y en piel normal aparecen estas ampollas, vesículas o ampollas eritematosas. Vesículas o ampollas, perdón, sobre estas placas urticarianas. Entonces, ¿qué caracteriza el pemfigoide ampollar? La fase de inicio, que es altamente pruriginosa, la formación de las placas urticariformes y las ampollas tensas. Entonces, las ampollas tensas son ampollas grandes, de 1 a 4 centímetros de diámetro. El contenido sigue siendo líquido transparente. Obviamente, cuando estas ampollas rompen techo, van a quedar erosiones, costras. Suelen ser de una distribución bastante simétrica y suelen localizarse en las zonas flexoras de las extremidades, tronco inferior y abdomen. No dejan cicatriz, pueden dejar manchas hiper o hipopigmentadas y aquí el Nikolsky es negativo. Con los pérfigos es positivo, en los pemfigoides es negativo. Compromiso del 10 al 3%, compromiso de mucosa de un 10 al 3%, no es lo frecuente, y puede haber eosinofilia, tanto a nivel en la histopatología como eosinofilia periférica cuando tomamos un hemograma. Y estas son las clásicas ampollas del pemfigoide. Acuérdense que el techo que recubre las ampollas del pemfigoide es prácticamente toda la epidermis, por eso es que les permite ser ampollas tensas, duras, difíciles de reventar. Y acuérdense que aparece sobre una placa eritematosa, miren, toda la zona roja, y que previo a ello probablemente este paciente haya tenido mucho prurito. Y aparecen así por brotes. A veces aparecen, los síntomas prodrómicos aparecen muchas veces y después de tiempo ya se localizan o aparecen solamente después las ampollas. Acá tenemos ampollas, pero tensas,
y zonas erosionadas, ¿no? Y algunas zonas donde se ha roto el techo de la ampolla y que ha quedado zonas erosionadas. El diagnóstico va a ser por la clínica, por la histopatología, inmunofluorescencia también. La ampolla, pues ya saben, tiene que ser de localización subepidérmica, donde les dije que iba a haber eosinofilia, tanto a nivel sistémico, pero también podemos encontrar eosinófilos en mayor cantidad en la lámina. Y en la inmunofluorescencia lo que vamos a encontrar es depósitos lineales de IgG a nivel de la membrana basal. Y no olvidar, estos son los dos antígenos, ¿no? Proteínas de membrana 230 y 180. Entonces, acá lo que vemos, ¿no? Esta es una dermis prácticamente separada de la epidermis. Y la hendidura está subepidérmica, la hendidura o la ampolla. Nuevamente acá, la epidermis por encima y la hendidura por debajo de la epidermis. Aquí podemos encontrar múltiples eosinófilos, también es una característica de la histopatología. Y si hacemos inmunofluorescencia, miren cómo brillan los depósitos de IgG a nivel de la membrana basal. Diagnósticos diferenciales, dependiendo de la fase. En la fase prodrómica o no ampollosa, pues una dermatitis de contacto, una urticaria. Y en la fase ampollosa, todo lo que pueda causar presencia de ampollas. Picaduras de insecto, dermatitis de contacto, como un Steven Johnson. Más alejado, ¿no? Porque en Steven Johnson siempre hay más compromiso general. Acá suele ser un cuadro menos agresivo que en los pérfigos. Y cuando el pemfigoide está localizado, son una o dos lesiones, podemos usar corticoides incluso tópicos, cremas, y responde bien. Pero si ya es diseminado, también corticoides orales o inmunosupresores, como la cetropina, metotrexate, ciclophosphamida o también pulsos, ¿no? De corticoides. Otros sulfonas como la dapsona, la sulfapiridina, tetraciclinas, que básicamente fungen con su acción inmunomoduladora, ¿no? Como antibiótico. Plasmaféresis o también este biológico que inhibe la función de los linfocitos B, que es el rituximab. Bueno, y ahora entramos a la dermatitis herpetiforme, que es otra enfermedad inmunoampollar no acantolítica, y que se produce por una hipersensibilidad al gluten. Acá lo que vamos a encontrar es presencia de anticuerpos tipo IgA. Miren, la diferencia. Que están dirigidos contra la transglutamitasa epidérmica expresada en la epidermis y en las papilas dérmicas. Entonces, por eso es que se produce la ruptura subepidérmica. Se asocia casi al 100% de los casos de enfermedades celíaca, porque se ha visto que la dermatitis herpetiforme es la manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. Entonces, primero se produce la enfermedad celíaca probablemente y secundariamente a ella, esta hipersensibilidad puede causar alteraciones en la piel porque se causa una sensibilización secundaria y secundariamente a ello lesiones en piel. No es muy frecuente, es más frecuente que sea en gente joven, no tiene alguna predilección por sexos, ni femenino ni masculino, y cómo se presenta. Se presenta como pápulas, placas eritematoidescamativas, eritematoedematosas, perdón, sobre las que asientan las vesículas o escoraciones. Acá muy característica es la presencia de prurito. Yo diría que si no hay prurito, la dermatitis herpetiforme habría que descartarla porque es una característica clínica bastante frecuente. La localización son las extensoras de extremidades, estamos hablando de rodillas, estamos hablando de codos, puede también presencia a nivel de glúteo y suelen ser simétricas, ¿no? Ustedes ven las ampollas, también son ampollas tensas porque acuérdense que son subepidérmicas y las ven ampollas duras en rodillas, en codos, gente joven asociada a mucho prurito y ahondan en la historia y probablemente tengan alguna de las clínicas de
la enfermedad celíaca, ¿no? Miren acá, múltiples lesiones tipo vesículas. Bueno, la foto no me ayuda mucho, ¿no? Pero vesículas, acá sí, múltiples lesiones tipo vesículas y suelen ser de distribución bastante simétrica. Este suele ser lo que vemos ya. Ya con esto, no es la clásica clínica que encontramos, porque normalmente, pues, siempre el paciente, por la cantidad de prurito, puede hasta romper las ampollas, pero estas son las vesículas clásicas de la dermatitis herpética. El diagnóstico, pues, es histopatológico, siempre va a ser, y lo que encontramos es formación de vesículas, ¿no? Presencia en la histopatología, presencia de microabscesos en la parte superior de las papilas y el depósito intragranular de IgG en la unión dermoepidérmica, que se ve autoanticuerpos tipo IgA, perdón, tipo antiendomicio, antitransglutaminasa, que se localizan ¿dónde? A nivel de la epidermis o de la papila dérmica. Esta es la histopatología, miren, acá está la epidermis y por debajo de ella el hendiduro de la ampolla. Acá en la imagen izquierda vemos pues el componente inflamatorio. Y cuando hacemos inmunofluorescencia encontramos este IgA a nivel de las papilas, ¿no? Diagnósticos diferenciales, todos aquellos que causan prurito, ¿no? De eczema de contacto, dermatitis de contacto, y ya dejándonos llevar por la histopatología, una dermatosis IgA lineal. Tratamiento, lógicamente, si estamos asociándolo a una enfermedad celíaca, la dieta sin gluten. Asociado a ello también, Dapsona, las sulfonas nos ayudan mucho para la enfermedad celíaca, para la dermatitis herpetiforme en una dosis inicial de 25 a 50 miligramos día y podemos aumentar incluso hasta la tolerancia de duplicar o triplicar o cuadriplicar las dosis. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro. Sí. Bueno. Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, dejo de compartir. Con eso terminamos la clase. Gracias, doctora. Listo, Muchas gracias, chicos. doctora. Buenas noches. Gracias, doctora.